Bueno, hoy estamos acá en la Mesa del Caos, en un apartado especial que vamos a hablar de la Expo Agro que se desarrolló del martes 5 al viernes 8 de este mes. Y tengo entendido que vos fuiste a la exposición, ¿no? Que estuviste recolectando información, estuviste haciendo un trabajo de investigación, así que bueno, vamos a ver cómo te fue y cómo... A ver, es una nueva temática, ¿no? Que estamos abriendo. Nunca hablamos de Expo Agro. Es muy raro hablar de Mesa del Caos acá en Mesa del Caos. Sí. Pero bueno, Acá, sí, ¿cuál fue el motivo por el cual fuiste primero? Bueno, es una temática especial para el canal, ¿no? Que surge justamente de esta visita que tuve. Que fui con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de acá de Capital Federal, también conocida como La Porteña. Ajá, sí. Y que nada, me llegó la invitación a través de una conocida y bueno, yo me anoté más que nada para ver cómo funciona ese mundo, ¿no? Ya que tenemos acá el canal, ¿no? Y que bueno, nos dedicamos de cierta manera a la comunicación, aunque sea en nuestro tiempo libre, ¿no? Y a esto de comunicar noticias políticas más que nada, que podríamos llamar tal vez una suerte de periodismo. Y dije, bueno, a ver cómo funciona esto en otros sectores, capaz que hay algo para aprender, ¿no? Algo que no sé, o que pueda hacer algunos contactos interesantes, entonces me anoté y fui efectivamente a la Expo Agro, que para quien no sepa, bueno, podríamos decir que es la exposición más importante del año en materia del sector agropecuario, aunque sea acá en Argentina, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que se expone? Un poquito para la gente que no sabe. Ajá. Exposición de que ya dijimos maquinarias. Sí, exposición más que nada de maquinarias, de distintos desarrollos tecnológicos Sí. del sector, de investigación también, bueno, de semillas, ¿no? De nuevos desarrollos de semillas, tal vez para cultivar. Y más que nada eso, ¿no? De cada empresa, cómo desarrolla su maquinaria, su tecnología, y los cultivos que va teniendo. Aunque también yo noté, ¿no? Cuando fui, hubo un énfasis bastante interesante en la comunicación, ¿no? A ver, contame el tema de la comunicación, porque ya que bueno, abrís el tema, porque no hay muchos medios, si bien tenés los canales tradicionales, ¿no? Y programas tradicionales que hablan del campo, que todavía deben estar, aunque ahora no se ve mucho televisión, pero por lo menos en redes, en YouTube no hay canales que hablen de la cuestión agropecuaria, ¿no? Bueno, yo yendo ahí también conocí algunos, ¿no? Hay distintos sitios, por ejemplo, AgroFi es uno, AgroSitio también, que son portales de noticias estilo Infobae, digamos. Sí. O sea, portales escritos. Y después había incluso algunos programas de radio que se estaban grabando ahí en el propio Expo Agro, ¿no? Hay radios que tienen su programa dedicado al agro. Y sí, programas de televisión algunos también. Pero es cierto que en cuanto a... En YouTube, en YouTube, plataformas. ¿no? Claro, en lo que estamos hablando acá nosotros ahora, ¿no? YouTube. Y bueno, TikTok también, ¿no? Instagram. Como que no hay una presencia tan fuerte. Y había un interés de las distintas personas del sector de que haya una presencia también un poco más fuerte ahí. Para comunicar un poco cómo es el campo, ¿no? Cómo funciona. Cómo es el proceso de producción también. Que por ahí mucha gente, ellos ven o ellos piensan que mucha gente que no sabe, ¿no? Que todavía se tiene esta idea por ahí de la dicotomía, ¿no? De campo e industria. O como que el campo es algo separado de la industria. Sí. Y bueno, acá en la Expo Agro se ve justamente que no, que el campo tiene bastante desarrollo industrial, ¿no? Que vamos a ver ahora. Pero bueno, por todo esto, como que el campo se percibe a sí mismo como el motor de la economía también. Es una mirada muy tradicional esa. Por ahí, viste, para darle un tinte un poquito político, siempre el peronismo habla de las 1000 familias. Podríamos decir que estas son las 1000 familias, ¿no? Bueno, no. No sé, había mucha gente, había grandes empresas, pymes. Pymes, eso es importante, ¿no? No es todo grandes terratenientes. Ni siquiera la mayoría, te diría que la mayoría son más bien productores más bien pequeños, medianos. Y obviamente hay empresas importantes, ¿no? Hay empresas grandes. Sí. Pero hay muchos que son, productores pequeños, productores medianos. ¿Y cuál es la relación con el Estado? Muchas veces encontramos estos conflitos que hay entre los gobiernos, más bien, ya no quiero decir el conflicto con el Estado, sino más bien conflictos con el gobierno. ¿Cuál es la relación que existe desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque el campo es el sector tradicional de Argentina? ¿Cuál es la relación con el Estado? ¿O hay una colaboración? ¿Podemos decir? Hay una relación que sí es colaborativa y conflictiva también, ¿no? Ambas cosas. Dependiendo de la época.
no de la época, pero incluso en la misma época, dependiendo por ahí del sector del Estado. Porque, bueno, por ejemplo, ya sabemos, ¿no?, que con el tema de las retenciones, por ejemplo, hay una relación bastante conflictiva. Sí. Algunos de los presentes me comentaban, ¿no?, que, por ejemplo, sin las retenciones podrían cultivarse tierras en Salta y Jujuy. Sí. Que son tierras que sin las retenciones podrían llegar a ser productivas y rentables. Y que justamente al ser tierras que producen menos, con las retenciones no llegan a ser rentables y por lo tanto no se cultivan, ¿no? Mirá. O por ejemplo también en esta parte conflictiva, bueno, con el tema de las importaciones también, ¿no? De todas las importaciones más restringidas, toda la política comercial, que hace que por ahí sea más difícil obtener ciertos insumos, cierto capital, ¿no? Pero por otro lado es cierto que hay una colaboración también, una relación más cooperativa, más beneficiosa para ambos, que se da más que nada con el INTA y con el INTI. Que bueno, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, justamente, ¿no? Y que bueno, había ahí algunos stands, ¿no? Por ejemplo, del INTI, que hablaban de cómo ahí, bueno, tienen relación con las fábricas, ¿no? Con las distintas empresas del sector, y que ven sus problemáticas directamente, directamente mirándolo, ¿no?, participando en el proceso productivo o observándolo directamente. Y que bueno, ahí ven las problemáticas que tienen estas empresas o incluso los propios productores se las comentan. Y a partir de ahí hay una especie de colaboración que a veces los productores sugieren por ahí cierta innovación que les podría servir, o el propio INTI, a partir de ver esas problemáticas, tiene iniciativas de pensar de cómo se puede solucionar eso a partir del desarrollo de tecnologías más generales, ¿no?, más abstractas. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla esa tecnología y después, bueno, se libera a las empresas de dominio público para que cualquier empresa pueda implementarla en un producto suyo y de esa manera pueda mejorar el capital para el campo para que se produzca más, ¿no?, para que se produzca mejor. Sí. Y algo similar pasa con el INTA. De hecho, bueno, ahí hablé con gente del INTA que me comentaba que, por ejemplo, uno de los trabajos más importantes que hacen es la investigación de semillas y específicamente de la genética de las semillas, ¿no?, también con todo el tema de las modificaciones genéticas. Y que eso no lo hacen con un interés puramente científico o puramente académico, sino que siempre piensan la semilla a partir del producto final. O sea, cuando están desarrollando una semilla ya están pensando en todas las derivaciones que puede hacer y todos los productos que se van a poder hacer con esa planta. Y que eso puede ir obviamente desde comida, pero también, bueno, aceite, por ejemplo. Nos comentaban también que, bueno, por ejemplo, la nafta y el gas tienen el biodiesel, ¿no?, y el bioetanol, que sale de las semillas de soja y de maíz. Entonces, bueno, nos comentaban todo eso y que ahí también hay una colaboración con el sector, ¿no?, para el desarrollo de semillas. Y también con todo el tema de la investigación de clima y del suelo, ¿no?, que también se colabora ahí con el sector, con todos los pronósticos, ¿no?, todo el servicio meteorológico, y también con la investigación de suelos, porque no es lo mismo cualquier suelo para cultivar. Cada suelo tal vez requiere una semilla un poco distinta, una técnica un poco distinta, y algunos que son más productivos, otros menos productivos. Hay algunos que tienen la parte del suelo que es la que contiene todas las formas de vida, las formas microscópicas, que es lo que le permite crecer a la planta. Sí. Y en algunos suelos esa parte es de unos pocos centímetros, y en otros suelos es de mucho más centímetros. Claro, más densidad o menos densidad, ¿no? Claro. La cuestión de las bacterias, sí, eso es importante. Me hace acordar un poco a por ahí el tema de los satélites, ¿no? Argentina fuertemente desde los 90, antes hubo alguna que otra prueba, pero viene lanzando satélites fuertemente desde la década del 90. Y siempre son satélites o meteorológicos o de estudio de suelo, ¿sí? De la serie SAC, algo por ahí recuerdo. Sí. Entonces sí, vemos esa especie de colaboración, ¿no? Con el Estado, a pesar de que tenés estas cuestiones, estas medidas, por ejemplo las retenciones, ¿no? Entonces tenés estas idas y venidas, ¿no?, con el Estado. Es importante resaltar, ¿no? Sí. Esa cuestión. Sí, muchos de estos satélites incluso ahora le están mejorando la calidad de imagen, ¿no?, para poder detectar mejor. Incluso también muchos se usan para poder detectar enfermedades en las plantas o en los animales a partir de la imagen. Claro. O para poder prevenir inundaciones ya viendo cómo se va moviendo el agua también. Claro. Y esto también con drones, que también está desarrollando el INTI. Que también está desarrollando, drones, ¿no?, para pasar por el cielo y recolectar todas estas imágenes.
y que incluso se le está incorporando inteligencia artificial a estos drones, según comentaban. También un poco para ver cómo el campo usa mucha tecnología, ¿no? Uh-huh. Y volviendo un poco a la cuestión de la comunicación, vos viste que el campo quiere de alguna forma comunicar un poco más, quiere abrirse a las nuevas formas de comunicación en redes. Bueno, o sea, sí. vos ves que hay un interés. Sí, yo lo que vi de muchas personas que estaban ahí que hablaron, que sí tienen un interés en llegar a las redes y a estos nuevos medios, pero incluso también de expandirse más por los medios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Porque justamente notan que la población en general, bueno, por ejemplo, todo esto que dijimos de los drones, ¿no? Del suelo, de todo esto, tal vez no lo conozcan, o no lo conozcan tan en profundidad, y ellos ven como que se genera entonces esta imagen de que el campo, son un montón de personas cultivando, Claro. así como en la Edad Media. Claro. Y Cuando no es así, hay mucha tecnología invertida y mucho trabajo. Claro, exactamente. Y que entonces quieren un poco revertir esa imagen y también dar a conocer el punto de vista del campo, ¿no? Y yo ahí, bueno, hablando con una mujer que estaba ahí también, yo le sugerí que por ahí lo que le faltaría al campo para llegar a esta comunicación más amplia de la sociedad, Sí. tal vez sea una especie de relato político o de Ajá. visión política de cuál es el lugar que el campo debería ocupar en la sociedad, pero también de cómo ve el campo a la sociedad en su conjunto, no solo a sí mismo. Y a partir de ahí, tal vez poder planear un modelo político, un modelo económico que esté en concordancia con eso, ¿no? Uh-huh. Que por ahí es un poco lo que noto que le falta a esta comunicación por ahí para integrarla en un discurso más amplio. Sí, yo pienso por ahí que antes lo tenían eso, muchas décadas atrás, pero después lo fueron perdiendo, ¿no? Uh-huh. Más que nada en la época peronista, esa conexión, porque, a ver, la idea del campo siempre estuvo presente como lo argentino. Sí, Sí, no por nada se le decía argentino el granero del mundo, no solamente por cuestiones económicas, uh-huh. sino que la cultura del campo como el sostén, ¿no? de la sociedad, bueno, y en gran medida sí, de la economía. Sí, Es un gran porque sostén. acá, en esto de la comunicación, no está solo la cuestión por ahí tecnológica o técnica, que es importante, ¿no? Y que ahí les interesa que haya comunicadores, periodistas que puedan entender estos conceptos y simplificarlos para un público más general, ¿no? Y difundirlo. Pero también hay una cuestión que a mí me parece interesante, que también mencionaron ahí, que hablaban sobre los mitos en torno a los alimentos, ¿no? Uh-huh. Que también se hablaba con todo esto de los fitosanitarios, que, bueno, depende de algunos lo llaman los agrotóxicos, ¿no? Los agroquímicos. Sí, los agrotóxicos, es una palabra que hace rato que no escucho. Claro. Hace 10 años, me acuerdo cuando iba a la escuela, un poquito más de 10 años, se hablaba mucho de los agrotóxicos, que era un problema y que había que terminar con eso. O sea, ¿qué Claro. tenés para decir de eso? ¿Vos decís que es un mito? Bueno, allá hubo una exposición donde decían que, bueno, justamente prefieren usar el término fitosanitario, para empezar porque no tiene ninguna connotación moral, ¿no? No es peyorativo, y porque además es más acorde a lo que hace realmente, que es efectivamente es un químico, pero, o sea, no es que tiene el fin de intoxicar, sino justamente de que la planta pueda resistir ciertas enfermedades o pueda tener más proteínas, o dependiendo de la necesidad de la producción, ¿no? Pero que justamente es un desarrollo tecnológico, en este caso un desarrollo de capital, porque podemos tomar en cuenta que la semilla es una especie de capital, ¿no? Es un insumo que sirve para producir un producto final posteriormente, y es un desarrollo que permite que ese producto final sea mejor o se pueda producir en mayor cantidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso prefieren usar este nombre de fitosanitarios. Uh-huh. Y que nada, bueno, este es uno de los mitos que hay, pero hablaban de cómo se generan muchos mitos en torno al campo o a la comida y que es normal, porque bueno, el alimento es una de las bases de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como pasa siempre en las sociedades, en torno a las cuestiones que son fundamentales para la vida en sociedad, se suelen generar mitos o Sí, un creencias. relato, se crea un relato. Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso también te decía que a mí me parece que por ahí al campo le falta un poco ese relato más amplio, por ahí un relato Uh-huh. más político, más amplio en general. Uh-huh. Pero bueno, tiene la idea de querer desmentir también estos mitos y demostrar mucho su tecnología. Había muchas muestras, yo te mencioné algunas, pero había varias muestras de tecnología ahí. Uh-huh. Interesante. Entonces vemos un interés del campo por un nuevo relato. Bueno, vos lo decís, le das como la respuesta. Hay una pregunta ahí, o sea, hay un interés desde parte del campo, vos observaste y a su vez vos llevaste también una posible respuesta, por ahí, podría decirse. Sí, es algo que Uh-huh. yo hablé, tampoco lo presenté Uh-huh. formalmente, ¿no? Pero No, bueno, se me pero ocurre. lo comentaste. Sí, digamos. sí. Bueno, y para ir terminando, hablemos de la agricultura de precisión, un tema que por ahí volvemos a lo técnico, ¿no? Del principio. Sí, bueno, ¿Qué es la agricultura de precisión? Sí, ¿A qué no se es refiere? algo tan difícil por ahí de
de entender, básicamente es la idea, es más que nada un concepto más que algo técnico, pero que obviamente se aplica a través de la técnica. Pero es el concepto de una semilla desperdiciar lo menos posible, ¿no? O sea, cada semilla, poder sacarle la mayor cantidad de producto que se pueda, ¿no? Y esto a través de todos estos desarrollos que dijimos, ¿no? Sobre la investigación de los suelos, ¿no? Del clima. También sobre, bueno, los distintos desarrollos tecnológicos que hay, que esto de los drones, ¿no? Que pueden prevenir enfermedades, pueden detectar enfermedades. También incluso con tractores que se manejan por control remoto algunos. Son una especie de tractores drone que desarrollaba la empresa Metalport, que bueno, vimos. Acá van a estar viendo la imagen en el video, ¿no? Y también incluso con otros desarrollos, por ejemplo, de algunas empresas. Te pongo un ejemplo, una empresa que es New Holland, ¿no? Que nos mostró varios desarrollos como la telemetría para los tractores. O sea, que el tractor, que es la telemetría que recolecta todos los datos sobre su funcionamiento a tiempo real y lo envía a una máquina, una computadora, por distancia, ¿no? De manera inalámbrica. Y así, frente a cualquier error, se puede ver ahí en tiempo real y corregirlo, ¿no? O también, los tractores con piloto automático. Que hay tractores que determinan su ubicación por satélite. Y esto, después vuelve, ¿no? Primero el satélite manda la ubicación, después el tractor responde, después otro satélite lo determina, todo esto para que sea lo más exacto posible. Y que si el tractor se desvía muy poco, menos de 1 centímetro de su trayectoria, que se corrige con el piloto automático, de tal manera que siga una línea recta. ¿Y esto por qué? Porque es para hacer el sistema de la siembra directa, ¿no? Que justamente va pasando el tractor y va sembrando directamente en el suelo todas las semillas, ¿no? Y después, atrás del tractor el suelo queda igual, porque igual que abre la tierra y lo siembra, después cierra la tierra. Sí. Entonces, para que este sistema sea lo más eficiente posible, funcione bien, tiene que seguir una línea recta prácticamente perfecta. No puede desviarse prácticamente nada. Y ahora con este sistema de piloto automático, se puede hacer esto de manera sencilla. Antes había una persona que tenía otra persona enfrente que le iba indicando cuándo doblar y tenía que ir muy despacio, ¿no? Para no desviarse. En cambio ahora esto se hace de manera mucho más rápida, ¿no? O también capacitaciones que a mí me llamó la atención, que hacen capacitaciones para manejar tractores, distintas máquinas por realidad virtual. Entonces vos te pones el casco de realidad virtual y estás como si estuvieras en el campo y ahí aprendés a manejar la máquina y entonces después cuando ya salís al campo real ya sabés manejar y no tenés que practicar con la máquina real, entonces no desperdiciás producción tampoco. Entonces todo esto básicamente, acá yo te puse este ejemplo, pero toda la exposición estaba también un poco centrado en esto, de desperdiciar lo menos posible de la semilla, de poder sacar sí, que cada semilla que no se desperdicie ninguna y cada semilla también sacarle el mayor potencial genético, podríamos decir, ¿no? También a través de las investigaciones. Y acá vemos también cómo el campo desarrolla su propia industria, ¿no? Y esto se enmarca con lo que dicen de que es el motor de la economía, ¿no? Que tienen esta manera de verse. Sí, entonces podemos decir que atrás de todo esto, ¿no? Como para ir cerrando, hay un mito en general, ya que hablábamos de los mitos y los relatos, sobre que el campo no da trabajo, de que el campo por ahí es la parte más productiva, si se quiere, o la parte que tenemos ventajas absolutas o comparativas en algunas áreas. Sin embargo, se tiene el mito de que no hay tanta inversión de tecnología, o no da trabajo, o no debería ser el sector estratégico, por lo menos de estos sectores políticos, quizás no ahora, ¿no? Que hubo un cambio de gobierno, pero de hace un tiempo, ¿no? Sí. Podría decirse que eso es un mito. ¿Cuál sería la conclusión en general, ¿no? En general de tu visita? ¿Qué es lo que sabés nuevo, más allá de estas cuestiones técnicas puntuales? Si cambió un poco tu visión sobre el campo en general. Sí, creo que algo cambió. Sí, más que nada, por ahí lo más importante en este aspecto social o político es esta idea de que yo no tenía tan presente del campo. No solo de que se perciben como el motor de la economía, sino que además quieren ser el motor de la economía, ¿no? Y buscan efectivamente, a través de su desarrollo y de su producción, tratar de impulsar toda la economía argentina para arriba. De hecho, decía uno de los productores que cuando el campo le va bien, a la Argentina le va bien, y cuando el campo le va mal, a la Argentina le va mal, ¿no? Entonces sí tienen esta idea de, a partir de su producción, impulsar todo, ¿no? Y dicen que en realidad estos desarrollos tecnológicos después pueden utilizarse incluso para otras industrias o con otras aplicaciones también. Entonces esta idea de querer incorporarse
al contrario, ¿no? Como el sector por ahí más tradicional o que produce solo materia prima o solo recursos primarios, que es como tiene la visión algunos sectores de la sociedad, sino como un sector de vanguardia, o sea, como un sector de punta en lo tecnológico, y que, bueno, efectivamente lo es en muchos casos, ¿no? Estamos hablando de drones con inteligencia artificial, ¿no? Tractores también manejados a distancia. O sea, tiene muchas innovaciones interesantes y tienen también mucho esta idea de mezclar lo tradicional con lo de vanguardia, ¿no? O sea, como esa tecnología de vanguardia, pero al mismo tiempo la forma de vivir del campo, ¿no? También un poco más aislado, un poco, no en una ciudad, ¿no? Sino en un entorno rural, y conservar ciertas tradiciones o cierta cultura, o incluso cierta forma de vestirse, pero usando la tecnología de vanguardia para producir más y de esa manera impulsar el crecimiento de todo el país. Yo creo que esa es la visión que me llevo un poco del sector. Y bueno, este fue nuestro especial de la Mesa del Caos, sobre el Expo Agro, que se realizó entre el martes 5 y el viernes 8 de marzo. Si les gustó el video, denle like, compartan y escriban en los comentarios si les gusta este tipo de contenido, si les gustan las cuestiones del campo, si quieren que sigamos hablando sobre estos temas, o también sugieran otros temas, también puede ser del campo o de algo relacionado con el campo, o de otro sector de la economía, ¿por qué no? Ahora se me ocurre, nos estamos expandiendo, ¿por qué no? Lo que les interese, y suscríbanse. Así que suscríbanse, denle me gusta otra vez y compartan. Así que sin nada más que decir, nos estamos escuchando.